Muy buenas tardes a todos los participantes en el programa del doctorado de Pedagogía de la Descolonización de la Universidad Pedagógica. Un saludo cordial al docente, a los compañeros del programa. En esta actividad vamos a presentar una videoconferencia de Colonial respecto al tema Epistemología del Sur. Mi nombre es Ramiro Álvarez Cabero, soy participante de este programa. En tal sentido voy a hacer la presentación correspondiente al módulo 28. Primero creo que es importante presentar a uno de los autores más importantes que ha impulsado este proyecto de Epistemología del Sur, que corresponde a Boaventura de Sousa Santos, nacido en Portugal en el año 1940. Desde entonces se considera que este autor ha sido uno de los grandes impulsores de un proyecto contrahegemónico ante la hegemonía de la ciencia moderna occidental. En ese sentido, Boaventura de Sousa Santos desde el 2001 ha ido cobrando mayor relevancia en cuanto a lo que ha sido su participación en el Foro Mundial Social, donde ha destacado con un proyecto muy importante que es pensar desde el sur, pensar desde la periferia del mundo moderno occidental, pensar desde aquellos sectores que han sido marginados, pensar desde la ciencia que ha sido desechada, que ha sido mitologizada y que ha sido considerada como mito, como creencia o como simplemente una sabiduría popular. Bajo este argumento, el autor Boaventura de Sousa Santos hace un diagnóstico de lo que corresponde a la ciencia moderna occidental. Entonces, en este diagnóstico identifica que este paradigma de pensamiento hegemónico en grandes sectores de la sociedad, casi en la totalidad del sistema moderno, mundo moderno colonial, como llama Emmanuel Wallerstein, ha tenido una preeminencia de pensamiento en función a una lógica dicotómica de pensar la investigación en torno a una relación de sujeto-objeto, de pensar la naturaleza en contraste con el ser humano, de pensar la civilización como un proceso de desarrollo moderno, pero en contraste de una barbarie que sería no moderno o premoderno. Asimismo, la dicotomía entre mente y materia, entre lo colectivo y el individuo. Pero también Boaventura de Sousa Santos se anima a hacer en este diagnóstico que la forma de organización de la ciencia moderna colonial está plasmada en torno a una forma de pensar disciplinario, compartimentado, fragmentado, que no permite la interconexión de las diferentes, el contacto de las diferentes disciplinas. Entonces, esto hace de que el conocimiento esté encasillado, esté una forma de organizar, pero que no le permite fluir en la interconexión, en la relación de las diferentes disciplinas. Es por eso que esta forma hegemónica de pensamiento científico occidental moderno colonial ha generado lo que él denomina el epistemicidio del saber. Ese epistemicidio que ha hecho que grandes formas de pensamiento, diferentes formas de pensamiento sean excluidas y sean, en términos mucho más fáciles, asesinadas o muertos desde su realidad. Asimismo, entonces, Boaventura de Sousa Santos en este proyecto del pensamiento desde una epistemología del sur, lo que plantea es que existe una epistemología del norte. Esa epistemología del norte está caracterizada básicamente en reproducir tres ejes fundamentales de dominación: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Desde esos tres ejes lo que se ha hecho es excluir toda forma de conocimiento, de saber, de experiencia, de lógica diferente de pensar. Entonces, ante ello, a partir de la experiencia de trabajo académico, científico y también político-científico, lo que ha hecho es plantear un contraste frente a la epistemología del norte, hegemónico y colonial, capitalista y patriarcal. Lo que ha hecho es plantear una epistemología del sur. Esa epistemología del sur lo que emerge es a partir de un proyecto de pensamiento como experiencia en 4 continentes del planeta Tierra y integrando más de 134 investigadores de alto prestigio y con mucha trayectoria
¿Para qué? Para plantear un proyecto contrahegemónico ante la hegemonía de la epistemología del norte global. Entonces, lo que se identifica en este diagnóstico y en el planteamiento y en la gestación del proyecto de la epistemología del sur es, primero, recuperar las experiencias de resistencia desde los grupos sociales sistemáticamente oprimidos, aquellos que han sufrido el golpe del colonialismo, del patriarcado y del capitalismo. A partir de esa situación de opresión, lo que plantea es la destrucción o la reconstrucción, mejor dicho, de esas formas de opresión colonial, del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado, para plantear una alternativa, una revalidación, una validación de las nuevas formas de pensar que han sido excluidas de la lógica capitalista, de la lógica colonialista y de la lógica del patriarcado. Asimismo, en esta propuesta de la epistemología del sur, a partir de un libro muy importante que plantea Boaventura de Sousa Santos, que es La crítica de la razón indolente, nos plantea dos lógicas de razón, donde en esta lógica nos explica de por qué el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo han hecho que sea una hegemonía de conocimiento occidental en desperdicio de otras formas de experiencia y pensamiento decolonial, otras formas de pensamiento diversas en diferentes espacios geográficos del planeta Tierra y de la sociedad humana. La razón metonímica, uno de los aspectos importantes para dar cuenta que el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado lo que han hecho es, primero, basarse en un principio de exclusión. Y a partir de este principio de exclusión, lo que han hecho es la contracción restrictiva del presente. Un presente instante, un presente pobre, un presente repetitivo, un presente bajo la hegemonía del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Entonces, lo que ha hecho esto es reducir el tiempo presente en formas sutiles de pensamiento lineal, de pensamiento cronológico, y a partir de eso, entonces, lo que ha hecho es empobrecer la ingente cantidad de riqueza a través de la contracción de este presente en términos de tiempo y realidad. Por otra parte, lo que plantea es la razón proléctica. La razón proléctica lo que plantea es expandir infinitamente lo que es el futuro, pero basado en un sueño de desarrollo y progreso. Entonces, esta lógica de razón metonímica y razón proléctica, lo que ha dado lugar primero es la razón metonímica para ser pensado desde una sociología de las ausencias y la razón proléctica desde una sociología de las emergencias. Entonces, estos dos procedimientos nos van a permitir superar esas dos formas de contraer el tiempo y de ampliar el tiempo futuro. Desde ese punto de vista, lo que nosotros entendemos en este proyecto de una epistemología del sur planteado por Boaventura de Sousa Santos es, primero, desde esa lógica de las ausencias, combatir 5 formas de empobrecer la realidad presente, el tiempo presente, que se ha establecido desde el colonialismo, desde el patriarcado y desde el capitalismo. Primero está la monocultura del saber y del rigor. Desde esos 3 ejes de la hegemonía, del conocimiento, del paradigma moderno, occidental, eurocéntrico, lo que se plantea es que es una forma de conocimiento, una forma lógica, metodológica, axiológica, ontológica, incluso metodológica, que da al conocimiento moderno colonial y excluyendo otras lógicas de pensamiento. Por eso se lo denomina como la monocultura del saber, basado en el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Por otro lado está la monocultura del tiempo lineal. Esta monocultura del tiempo lineal
lo que hace es empobrecer la forma de pensar el tiempo, la organización de las acciones humanas en el tiempo, planteando un tiempo lineal, un tiempo cronológico, donde Europa, la civilización eurocéntrica, se considera el inicio y el final, y la vanguardia del desarrollo y el progreso en términos de desarrollo humano, en términos de desarrollo económico. Y las otras que son excluidas, como estarían obligadas a seguir este tiempo lineal, pero en términos residuales, en términos de subdesarrollo, en términos de sociedades barbarias. Entonces, esto empobrece otras lógicas de conocer, otras lógicas del tiempo. La monocultura de la naturalización de las diferencias. Pensamos que las diferencias de clase, de etnia, de sexo, de lengua, son naturales y no las tenemos que intervenir, y sino simplemente reproducir y hacer de que estas formas de pensar simplemente se mantengan ahí. La monocultura de la escala dominante. En esta parte, desde lo que es la lógica moderna colonial, desde la lógica patriarcal y desde la lógica capitalista, se plantean los universales, es decir, que existe un conocimiento universal, un prototipo de ciudadanía universal, un prototipo de metodología de investigación universal, más allá de su contexto histórico o su contexto geográfico. Entonces, esto hace de que la naturalización de esta escala dominante se sobreponga ante lo que son las diferencias locales, contextuales, situacionales que plantea esta situación. Por otra parte, la monocultura del productivismo capitalista, una forma de generar riqueza permanente bajo la lógica de explotación, de hacer que la relación entre el hombre y la naturaleza esté en términos de explotación permanente. Entonces, esa es la predominante en esta lógica. Entonces, estas 5 monoculturas son las que producen este paradigma moderno, occidental, eurocéntrico, que se despliega desde los 3 ejes fundamentales, como repito, desde el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Pero, sin embargo, ante esta monocultura, lo que plantea en la propuesta de la epistemología del sur es también las 5 ecologías fundamentales que deben dar respuesta a esas monoculturas establecidas en este paradigma dominante y hegemónico. Es la ecología de los saberes, recuperar todas las formas, la diversidad epistemológica, el pluralismo epistemológico como formas de dar respuesta a las monoculturas del saber establecida por la modernidad. La modernidad puede ser una forma de conocimiento ante las diversas formas que se tiene a nivel mundial, a nivel de las diferentes sociedades. La ecología de las temporalidades, la forma lineal de organizar la historia, las acciones humanas de las sociedades, es una lógica, pero ante eso, por ejemplo, podemos tener otras lógicas, el tiempo espiral, el tiempo circular, el pachacute, en este caso de las culturas de Latinoamérica, de la cultura quechua, el retorno permanente del tiempo, con una lógica diferente de entender ante el tiempo lineal. Por otro lado, la escala del reconocimiento, entender que la categoría clase, la categoría etnia, las diferencias fueron construcciones históricas, construcciones políticas, construcciones religiosas, es decir, no existe un reconocimiento naturalizado, sedimentado permanentemente, sino esa sedimentación, esa naturalización puede ser nuevamente desafiada ante los ojos de los nuevos valores, de las nuevas formas de pensar y de entender desde lo que es la periferia, desde lo que es las luchas sociales y desde los oprimidos o las víctimas del capitalismo, del colonialismo y de la modernidad. La ecología de la transescala, entender que un universal planteado desde la lógica moderna colonial, tanto en términos de conocimiento, de ciencia, de saber o de categorías científicas, puede ser perfectamente desafiada, contrastada desde una lógica local,
desde una lógica contextual, situacional, ubicada en un tiempo y un espacio concreto desde las culturas o desde los pueblos marginados por el sistema mundo moderno colonial. Por otra parte, la ecología de la productividad. Entender que la lógica capitalista de la producción es una forma de producir. La riqueza es una forma de producir y de relacionarse hombre y naturaleza, hombre y materias y transformación de riqueza. Pero podemos entender, por ejemplo, la lógica de la comunidad, la lógica cooperativista, la lógica de la solidaridad, tantas otras lógicas que también nos permiten formas de producir y de generación de riqueza. Finalmente, la propuesta de la epistemología del sur, de manera ya sintética, nos plantea primero lo que es la interpretación del mundo debe ser superada ante la pobreza, ante la incapacidad de interpretar desde el mundo moderno hegemónico colonial. Ante el eurocentrismo es una alternativa muy prometedora que nos permite abrir nuevos horizontes, nuevas alternativas para pensar, enriquecer lo que es un pensamiento mucho más cosmopolita, mucho más diverso, mucho más plural para la ciencia, para la investigación, para la educación, para lo que es la riqueza de este mundo. Por otra parte, la epistemología del sur plantea que existe, que debe ser posible que haya una justicia social. No es posible, mejor dicho, una justicia social sin una justicia cognitiva global. O sea, mientras haya movimientos, mientras haya formas de protesta social, es porque están pidiendo ese reconocimiento de su conocimiento, de su experiencia, de su sabiduría, de su ciencia, de su lenguaje, de su lengua, de su identidad. Entonces, la justicia social debe estar en concomitancia con la justicia cognitiva global, que es fundamental para esta lucha desde la epistemología del sur. Por otra parte, también la epistemología del sur reivindica una diversidad que es posible reconocer, valorar desde la periferia a los sujetos oprimidos, a los sujetos víctimas, a los sujetos colectivos, que son parte de la construcción de nuevas lógicas de conocimiento y pensamiento frente a una hegemonía de la modernidad, de la ciencia y de la epistemología del norte global. Por otra parte, la epistemología del sur también tiene una implicancia en la educación para trabajar primero la sociología de las ausencias, luego la sociología de las emergencias y las ecologías de los saberes para plantear nuevas propuestas curriculares, nuevos procedimientos y metodologías para la formación de una ciudadanía mucho más diversa, más cosmopolita y no tanto dogmática y no tanto empobrecedora de la forma de percibir la realidad en términos de investigación, en términos de producción de conocimientos actual. Muchísimas gracias. Con eso presentamos de manera breve lo que es una aproximación sintética a lo que es los planteamientos de la epistemología del sur.